El legado Sombra 2, Ecos del Tiempo, ambientada en el año 3079 por el Dr. Richard Alejandro Obispos. El crepúsculo digital bañaba Neo Metrópolis con una paleta de neones etéreos, proyectando sombras alargadas sobre las arterias de tráfico gravitatorio. Era el año 3079, un siglo después de la Gran Revelación, y la humanidad, o lo que quedaba de ella en esta esfera de cristal y circuitos, había aprendido a respirar junto a los evolucionados. Las agujas gemelas de la Torre del Génesis, otrora el corazón palpitante de Prometheus Biosolutions y ahora un monumento a la transparencia tecnológica, se alzaban como un recordatorio silencioso de una verdad que pocos recordaban con claridad. La evolución no era solo un camino, sino también una trampa tendida por manos demasiado ambiciosas. La promesa de un futuro simbiótico, donde las habilidades psíquicas y físicas de los evolucionados complementarían la ingeniosidad tecnológica de los humanos base, era la narrativa oficial. Se impartía en las escuelas, se programaba en los medios de comunicación holográficos y se tejía en el tejido mismo de la sociedad globalizada. Pero como todo tapiz bien urdido, había hilos sueltos, nudos ocultos y patrones que solo los más perspicaces podían discernir. La era de la convergencia, como la denominaban los historiadores del consorcio global, había traído consigo una paz relativa, cimentada en la supervisión de la inteligencia artificial omnipresente, IAO, y en una interconectividad sin precedentes. Las cabinas de tiempo, antes consideradas quimeras de la ciencia ficción, ahora permitían saltos controlados al pasado y al futuro, alterando perspectivas y en ocasiones reescribiendo sutilezas de la historia, aunque con protocolos estrictos para evitar paradojas catastróficas. La moneda digital, anclada al patrón genético individual para garantizar una trazabilidad absoluta y erradicar el fraude, era un símbolo más de cómo la identidad misma se había entrelazado con la tecnología. El aire era puro, la energía limpia y renovable, y el ambicioso proyecto de la esfera Dyson avanzaba, una corona solar para un futuro prometedor. Sin embargo, bajo la superficie pulida de esta utopía tecnológica, persistía una corriente subterránea de resentimiento y desconfianza. Los viejos temores no morían, solo hibernaban. En las profundidades, lejos de la luz artificial que simulaba un sol que la Tierra casi había olvidado, un hombre resonaba como un murmullo olvidado. Un hombre que los archivos de la Alianza Global habían dado por extinguido, sepultado bajo las ruinas de una conspiración que prometía la purificación genética a través de la aniquilación. Kyle Thorne, el último de los arquitectos primarios del cónclave, dado por muerto en el cataclismo que siguió a la revelación del Proyecto Génesis. Durante un siglo, su leyenda había sido una nota a pie de página en los textos de historia, una advertencia sombría sobre los peligros de la eugenesia y la megalomanía científica. Pero el olvido es una falacia, especialmente cuando la voluntad es más fuerte que la muerte y la convicción inanquebrantable. En un laboratorio oculto bajo los cimientos de lo que alguna vez fue el Sector 47, ahora una zona restringida, marcada en los mapas holográficos como falla de estabilidad biológica debido a un incidente de contención clasificado, el aire denso y metálico vibraba con la energía de antiguos servidores y celdas de contención criogénica. El zumbido de los sistemas de soporte vital llenaba el silencio, una sinfonía macabra para el único ocupante. La figura, apenas una silueta en la penumbra, se movía con una lentitud deliberada, casi reverencial, entre tanques de estasis que brillaban con una luz azulada como lunas subacuáticas en un abismo de cristal. Décadas en animación suspendida habían desdibujado los contornos de su humanidad, su piel pálida y casi translúcida, marcada por las finas líneas de un envejecimiento detenido y reanudado. Pero la esencia de su propósito, la fría llama de su fanatismo, ardía con la misma intensidad que un siglo atrás. Kyle Thorne, con su bata de laboratorio hecha jirones y el cabello blanco inmaculado recogido en una pulcra cola de caballo, se detuvo ante un tanque en particular. Era diferente a los demás, más grande, más complejo, con una intrincada red de filamentos bioconductivos adhiriéndose a su superficie. Dentro, suspendido en un líquido amniótico que burbujeaba suavemente, flotaba lo que parecía ser una forma de vida humana. No era un evolucionado tal y como los conocíamos, no era el resultado del virus Génesis en su forma original. Esto era algo más, algo gestado en la oscuridad, alimentado por el resentimiento y el conocimiento prohibido de una rama de la biotecnología que el cónclave había explorado antes de su caída. Era la culminación de un proyecto paralelo, el proyecto Némesis,
diseñado para trascender las limitaciones del Génesis original, para crear no solo la evolución, sino también la sumisión, para forjar un arma biológica de un alcance y una letalidad inimaginables. Despertar es solo el primer paso, mi amigo, susurró la voz de Kaelen, seca como pergamino antiguo, una caricia apenas audible en el silencio del laboratorio. Sus dedos, largos y huesudos, rozaron la superficie fría del cristal, donde las motas de polvo centenarias danzaban en los haces de luz. Un pulso rítmico, apenas perceptible, emanaba del interior, como el latido de un corazón que había esperado un siglo para comenzar a bombear veneno en las venas del nuevo mundo. El ser dentro del tanque, pálido y con los ojos cerrados, poseía una complexión extraña, casi andrógina, y una red de venas bioluminiscentes que pulsaban débilmente bajo su piel, un mapa de energía latente. El cónclave no desapareció, Elara. Solo se replegó, continuó Kaelen, su voz ahora teñida de una satisfacción gélida que enviaba escalofríos por la espina dorsal, aunque el laboratorio estaba aislado del mundo exterior. Mientras el mundo celebra su armonía forzada, su falsa paz entre especies, nosotros preparamos la verdadera reescritura. Esta vez no habrá reprogramación, no habrá piedad, solo purificación. Esta vez la humanidad se someterá a su destino inevitable, o perecerá. Un brillo gélido reflejo de la luz del tanque iluminó sus ojos. Era la misma chispa de obsesión que había ardido en el corazón del proyecto Génesis un siglo atrás, la misma convicción de que la humanidad era una especie fallida que necesitaba ser corregida. La era de la coexistencia pacífica, la era de la convergencia, era para él una abominación, una dilución de la pureza humana. El legado sombra no había sido erradicado, solo se había incubado en las profundidades, alimentándose del olvido y la complacencia del mundo. Había esperado pacientemente, cultivando su arma última, el proyecto Némesis, una amenaza que prometía desatar no solo nuevas habilidades extraordinarias, sino también una nueva forma de control, una plaga que destruiría la frágil coexistencia y sumergiría al mundo en el caos. La historia en su retorcido bucle estaba a punto de repetirse, pero con un giro mucho más oscuro y letal. El reloj, en alguna parte de la torre del Génesis, no marcaba la hora de la paz, sino la del inminente despertar de un mal dormido.